Soy Juli Pausas, investigador del CSIC. Trabajo en el CIDE, en el Departamento de Ecología del CIDE, desde el año 2008. Y bueno, el CIDE es el Centro de Investigaciones para la Desertificación, que es un centro mixto del CSIC, de la Universidad de Valencia y de la Generalitat, ¿no? Y mi foco allí en el CIDE es intentar entender el papel de las perturbaciones en la ecología, ¿no? Lo que intento es poner en el marco de la teoría ecológica pues el papel de las perturbaciones en la biodiversidad, básicamente. En la actualidad, bueno, dentro de esta idea de poner el papel de las perturbaciones, el efecto de las perturbaciones en los ecosistemas y en la biodiversidad, pues tradicionalmente hemos estado trabajando principalmente en el efecto que tienen las plantas, ¿no? Cómo las plantas se adaptan un poco a las perturbaciones, especialmente a los incendios, lo que hemos trabajado, ¿no? Últimamente estamos incorporando también otros aspectos de la biodiversidad, como por ejemplo la fauna, o como por ejemplo las interacciones biológicas, ¿no? Para darte un ejemplo, ¿no? Sabemos, porque claro, las interacciones biológicas son una parte muy importante de la biodiversidad, ¿no? No solo las plantas, los animales son biodiversidad, sino que las interacciones también, ¿no? Entonces, un ejemplo, por ejemplo, sabemos que muchas plantas tienen, en sus semillas tienen unos depredadores, ¿no? Hay muchas plantas que tienen sus depredadores de las semillas, ¿no? Entonces nosotros miramos a ver si el fuego afecta a la planta y al depredador y los afecta de manera diferencial, puede tener un efecto diferente de los incendios. Por ejemplo, imagínate que una planta rebrota muy bien, pero el depredador de semillas no lo recoloniza el fuego, ¿no? Entonces el fuego en ese caso favorecería a la planta porque le elimina los depredadores, ¿no? Ese tipo de interacciones que son a veces un poco complejas, pues forman parte de la biodiversidad y es lo que estudiamos, ¿no? El efecto del fuego en esas interacciones. Eso es lo último que estamos estudiando. Sabemos que los ecosistemas mediterráneos, pues una de las características principales de los ecosistemas mediterráneos es su clima, y su clima se caracteriza porque coincide el verano, que es la época más cálida, también con la época más seca, ¿no? Que eso no pasa en todos los climas, ¿no? Entonces esas son unas condiciones muy propensas a los incendios, porque también tenemos tormentas secas y cosas así, ¿no? De manera que evidentemente hay incendios de manera natural, y sabemos que el clima mediterráneo pues tiene como mínimo un par de millones de años, ¿no? Por tanto, sabemos que la vegetación y los ecosistemas mediterráneos han tenido incendios recurrentes al menos desde que existe este clima, ¿no? Y por tanto, las plantas, la fauna, etcétera, la biodiversidad se ha ido adaptando al clima mediterráneo. Y adaptarse al clima mediterráneo quiere decir adaptarse a las sequías recurrentes. Sabemos que cada verano hay una sequía, entonces las plantas tienen adaptaciones a las sequías, pero también sabemos que cada verano hay incendios y, por tanto, las plantas también tienen adaptaciones a los incendios. De manera que la biodiversidad que encontramos en el Mediterráneo está moldeada tanto por la sequía, por ejemplo, por dar un ejemplo, como por los incendios. De manera que los incendios, fuego repetido, ha moldeado parte de la diversidad del clima mediterráneo, igual que la sequía o igual que la herbivoría, los depredadores, etc., ¿no? Es una parte importante que moldea la biodiversidad. Eso en características generales. Después podemos hablar qué pasa con las antropoceno, digamos, ¿no? ¿Qué pasa cuando llegamos a incrementar el número de incendios de manera no natural, ¿no? Entonces eso puede tener algunas repercusiones, ¿no? Pero la pregunta, digamos, en qué factores el Mediterráneo y los incendios están relacionados es porque forma parte de la biodiversidad, uno de los generadores de la biodiversidad del Mediterráneo. La desertificación es un concepto muy amplio, ¿no? Un concepto muy amplio que abarca básicamente la degradación de los ecosistemas por múltiples razones, ¿no? Y seguramente las principales son la gran extensión de agricultura, ¿no? La gran extensión de agricultura, el uso drástico de los acuíferos, etcétera. Eso es quizá lo que durante muchos años ha ido degradando muchos ecosistemas y generando eso que llamamos, esa degradación que llamamos desertificación, ¿no? Después el urbanismo, eso de poner casas en cualquier sitio, en polígonos industriales,
la contaminación. Son todos esos factores que conocemos desde hace ya muchos años que van degradando los ecosistemas y generan esa desertificación. Últimamente, además, hemos añadido otro, ¿no?, que sería el cambio climático, ¿no? El cambio climático pues favorece algunos de estos procesos de degradación porque las condiciones son más secas y pueden cambiar muchas cosas, las regeneraciones son más lentas, etcétera, ¿no? Pero digamos que hasta el momento los principales factores que determinaban la desertificación no eran el cambio climático hasta ahora, sino todo lo que hemos hecho de degradar los ecosistemas, agricultura, urbanismo, contaminación, el uso de acuíferos, todas las cosas, ¿no? Como decía antes, hay un cierto régimen de incendios, o sea, una cierta frecuencia y una cierta intensidad de incendios que son naturales porque ha habido, desde que existe el clima mediterráneo, como he comentado antes, pues ha habido incendios, ¿no? Entonces, hay ese régimen de incendios que tenemos, digamos, en el background, ¿no? En el cual los ecosistemas, la biodiversidad están adaptadas y en algunos casos incluso son necesarias para tener esa gran diversidad que tenemos en los Mediterráneos, ¿no? El Mediterráneo es un punto caliente de biodiversidad, en parte por la sequía, por lo que quieras, pero también en parte por sus incendios, ¿no? Pero bueno, como decíamos antes, los humanos lo que han hecho, pues claro, es incrementar la actividad de incendios en muchos casos, ¿no? En otros los ha reducido, pero en otros los ha incrementado, ¿no? El tener mucha más población en el monte incrementa mucho más las emisiones, los cambios de uso de suelo, la eliminación de herbívoros, todas esas cosas que han ido haciendo los humanos, pues entonces eso, en nuestro caso, principalmente ha generado un incremento de la intensidad de los incendios, ¿no? Entonces, hay que dividir también un poco el efecto en la biodiversidad, en lo que estamos estudiando, etcétera, y después el efecto en los humanos, ¿no? En las poblaciones humanas, ¿no? En la sociedad, ¿no? Muchas veces, se quema una zona y desde el punto de vista de la biodiversidad no es ningún problema, es un incendio que es totalmente sostenible, ¿no? Porque las plantas se regeneran por mecanismos que tenemos, adaptaciones, etc. Pero claro, otra cosa es que viva gente allí, ¿no? Y entonces eso es cuando es perjudicial. Entonces, claro, cuando me hacen esas preguntas, ¿qué se debe hacer o cómo nos adaptamos a los incendios? Es, bueno, depende, ¿no? Claro, una de las cosas es a ver dónde construimos las casas. Siempre hemos dicho que si construimos casas al lado de un volcán, mientras no haya un volcán, mientras no explote el volcán no pasa nada, pero el día que explota, y eso es un proceso natural, ¿no? O cuando se construían casas en las ramblas, ¿no?, de la costa mediterránea, que pasa agua una vez cada unos cuantos años, ¿no? Pues se construyen y no pasa nada, pero el día que llueve las casas se inundan, ¿no? Y no era negativo que lloviese, ¿no? Entonces, bueno, una parte muy importante del problema de los incendios, una parte muy importante, no es tanto ecológica como de planificación, ¿no? Es mucho de planificación. Evidentemente, con el cambio climático, los incendios son más grandes, más intensos, más frecuentes, y entonces lo que se requiere, pues hay una cierta gestión que se ha de realizar alrededor de las zonas urbanas para disminuir los riesgos de incendios, ¿no? Y después hay zonas que se pueden quemar y no pasa nada, ¿no? Entonces, bueno, lo que se ha de hacer es combinar todas esas cosas y hay herramientas, ¿no? Hay herramientas tanto quemas prescritas como el pastoreo prescrito de gestión que pueden hacer que disminuya los incendios en las zonas que son más peligrosas para los humanos, ¿no? O sea, hay cuestiones de planificación urbana y cuestiones de gestión forestal que pueden servir para generar unos regímenes que sean sostenibles. Lo que no se ha de tender es hacer regímenes lo que no se tiene que hacer es eliminar los incendios del todo, porque eso sí que es contraproducente, porque cuando se intenta eliminar los incendios del todo, de los ecosistemas, entonces cuando se acumula mucha biomasa, y entonces es cuando, como el cambio climático, las chispas, los humanos, etcétera, van a generar un día a otro va a haber incendios, pues entonces los incendios estos son muy intensos, muy grandes, porque se ha prevenido los incendios demasiado, ¿no? Entonces muchas veces se tiene que permitir que haya incendios. Se tiene que permitir que haya incendios, se tiene que permitir que haya quemas, se tiene que permitir que haya pastoreo, todo eso para que generar mosaicos en el paisaje y que cuando haya un incendio potente pues sea más reducido, sea más difícil de dispersarse, etc., ¿no?
Entonces, el objetivo de nuestra sociedad es generar esos regímenes de incendios sostenibles para los humanos y para la biodiversidad y no eliminar los incendios, que eso ya sabemos nosotros y de muchos países que lo han intentado y no es posible, ¿no? Es contraproducente en concreto. Bueno, la estrategia de biodiversidad de la Comisión Europea es interesante. O sea, el primer punto quizá diría que está muy bien, que da un paso adelante en reconocer la biodiversidad como un factor importante en el bienestar humano. Ese es el primer punto, ¿no? Reconoce que conservar la biodiversidad es importante para el bienestar humano. Y eso ya es un gran paso, ¿no? Yo creo que eso es un gran paso. Después, la estrategia tiene muchos detalles relativamente ambiciosos y que todos suenan muy bien, o casi todos suenan muy bien, ¿no? Son cosas muy, muy interesantes, ¿no? Que todo el mundo, que nadie va a decir que está mal, ¿no? Reducir las plantas, las especies invasoras, reducir la contaminación, reducir los fertilizantes, reducir los insecticidas, reparar la erosión, reducir la tendencia, el declive de los polinizadores. Tiene muchas cosas que todas suenan muy bien. Todo eso pues pensado creo que es para el 2030, ¿no? Y pone ahí unos números, etcétera, ¿no? En general todo eso está muy bien. No sé si es fácil porque es bastante ambicioso, pero en general la música de la estrategia suena bien, ¿no? No tengo mucho que decir, excepto quizá un punto que sí que dice, que yo creo que es un punto flojo de la estrategia, claramente, y es que dice que quiere que uno de los objetivos para el 2030 creo que es plantar 3.000 millones de árboles, ¿no? Claro, el hecho de que una estrategia diga, una estrategia de biodiversidad diga, vamos a plantar 3.000 millones de árboles, es un poco, casi diría, populista, ¿no? Primero porque cuando estás hablando de biodiversidad, pues tan importantes son los árboles como los no árboles, y tú no vas a decir cuántas plantas vas a plantar. Pero además los árboles son interesantes pues, en algunos sitios, ¿no? Y en otros sitios no. Hay ecosistemas que tienen árboles, hay ecosistemas que no tienen árboles, hay ecosistemas que tienen unas densidades determinadas bajas, otras que tienen densidades altas. Entonces, decir el número no implica nada. Y poner un número, si tú quieres llegar a ese objetivo, te puede incluso forzar a plantar árboles en sitios que a lo mejor no sean muy positivos para la biodiversidad. Hay pastizales y sitios que a lo mejor al final acabas plantando para cumplir el número y eso puede ser perjudicial. Incluso el hecho de pensar que los árboles van a solucionar los problemas, cuando, por ejemplo, tenemos el cambio climático que está aumentando los incendios en la gran parte de Europa, pues plantar muchos árboles a priori no tiene por qué ser la mejor solución, porque incluso puedes estar incrementando el combustible para próximos incendios, ¿no? Entonces, la estrategia suena muy bien, está muy bien, pero tiene algunos fallos de estos que me parece que los han puesto para parecer que es más bonita o más... Y en cambio científicamente no tiene ninguna base, ¿no? Pero bueno, en general ya te digo que tiene muchas cosas que suenan bien y bueno, hará falta ver cómo se implementan. A la clase política, bueno, primero lo que diría es que se asesoren, ¿no? Que se asesoren especialmente con científicos, porque digamos que hoy en día la ciencia en biodiversidad ha avanzado mucho, se saben muchas cosas y la sociedad quizá a lo mejor no las sabe o muchas, ¿no? Entonces, si se basan en gestionar a partir de lo que se oyen de la demanda social, pues a veces tienen problemas, como por ejemplo una de estas cosas, a veces la demanda social es enseguida plantar árboles cuando no siempre es lo mejor, ¿no? Entonces, primero que se asocien con científicos. Segundo, que quizá les diría que la biodiversidad o la conservación de la naturaleza no es una etiqueta que se ha de poner para callar a unos cuantos ecologistas, ¿no? Es una cosa muy seria, ¿no? Es una cosa que estamos, que ya lo dice la estrategia, por ejemplo, que está muy relacionada con el bienestar humano, ¿no? Entonces, se lo han de tomar en serio y a veces conservar la naturaleza
es más importante que conservar a veces muchas otras cosas de la cultura, ¿no? La cultura de la naturaleza está muy infravalorada comparado con otros ámbitos de la cultura, por ejemplo, ¿no? Entonces, creo que no se le da suficiente énfasis ni suficiente presupuesto, ¿no? Muchas veces se ponen las etiquetas, pero no. O sea, poner la etiqueta de bio no sirve. Lo que se hace falta es realmente trabajar para ello, ¿no? Entonces, yo creo que los políticos, mucha gente de la sociedad no acaba de entender realmente lo importante que es la naturaleza o la biodiversidad. Y quizá también, otra cosa que les diría a los políticos en general y a la sociedad también en general, ¿no? Es que una de las cosas más importantes que tenemos que hacer, antes que plantar seguramente, o al menos a la vez, etc., una de las cosas más importantes que tenemos que hacer es parar las emisiones de CO2. O sea, por mucha estrategia que tengamos y por muchas buenas intenciones, si no se reduce o no se para las emisiones de CO2, pues el clima sigue cambiando, y si sigue cambiando el clima y eso va acumulándose, pues entonces, claro, los efectos son tan negativos en tantos sitios y en tantos niveles de la sociedad, no solo en la biodiversidad, que vamos a tener muchos más problemas, ¿no? Entonces, yo creo que eso es claro, ¿no? Y además eso lo sabemos desde hace muchos años, no hemos reaccionado y creo que ya sería hora. Los próximos proyectos ahora que tenemos, quizá los dos próximos así que tenemos así en vistas, uno es intentar entender o sea, una de las cosas que están ocurriendo ahora en Europa en general, ¿no? Es que con todo este incremento de los incendios, pues lo que se está haciendo es incrementar mucho, por ejemplo, las quemas prescritas, ¿no? Quemas prescritas como solución para reducir el combustible y reducir la intensidad de los incendios, ¿no? Entonces, uno de los proyectos que tenemos ahora es intentar entender qué efecto en la biodiversidad tienen esas quemas prescritas. Porque estas quemas prescritas simulan incendios, pero son un poco diferentes en la estación, son menos intensos. Entonces, bueno, primero una de las cosas que queremos es entender que, porque claro, cuando se le dice a la sociedad que se van a hacer quemas prescritas, la sociedad es un poco reticente porque, claro, tiene esa visión negativa de los incendios. Claro, dices, hombre, si vas a hacer quemas, encima ya se incendia suficiente y encima se va a quemar, ¿no? Entonces, primero se hace un poco pedagogía. Las quemas y los incendios son cosas diferentes porque las quemas son mucho menos intensas, mucho más pequeñas y el objetivo es reducir los incendios. Pero la sociedad también nos demanda un poco qué consecuencias va a tener esas quemas, ¿no? Entonces, bueno, pues uno de los proyectos es ver qué consecuencias tienen de cara a la biodiversidad. Y después otro proyecto así un poco menos práctico, digamos, pero más científico, y es que, digamos que estamos empezando, es intentar ver cómo el fuego, los incendios en general, varían o aumentan la variabilidad, especialmente la variabilidad genética, ¿no? de las especies, ¿no? Especialmente cómo el fuego puede generar variabilidad entre poblaciones, entre individuos o incluso dentro de individuos, ¿no? Esa variabilidad que forma parte de la biodiversidad, ¿no? Que es la variabilidad más pequeña, ¿no? A escala más pequeña, que no es diversidad de especies, sino variabilidad dentro de la especie, ¿no? A esos niveles, poblaciones, individuos, etcétera, pues ver cómo ese es otro de los retos que tenemos ahora, ¿no? Es decir, ir a afinar mucho más la escala en que el fuego afecta a la biodiversidad.